O sí, la mayor. Digo, profe. Sí, la del medio. Vuelto. He vuelto a Hola, caer. profe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí he vuelto. Ahí está, he vuelto. He vuelto a caer, creo. Ahí estamos charlando. Profe, lo extrañamos. Aquí he vuelto, no se preocupen, he vuelto. Lo que pasa es que aquí la red se congeló todo. Bueno, y tuve que reiniciar todo. Bueno, listo, chicos, a ver. Entonces estábamos trabajando con lo que es los poliedros, ¿cierto? Los poliedros son los sólidos geométricos. ¿A dónde entraba lo que era este ángulo diedro y ángulo poliedro? Los poliedros son aquellos que tienen varios ángulos diedros. Y lo demostramos hace un momento, la esquinita que ustedes ven de su casa, ¿cierto? Ese es un poliedro. Y los poliedros conforman a las figuras geométricas, en este caso, los sólidos geométricos. ¿Y qué sólidos geométricos? Los prismas, puede ser también los cubos son prismas, puede ser los cilindros, los conos, las esferas, sucesivamente. ¿Está bien? A ver, y entonces, en forma general, vamos a trabajar ¿con quién? Con los prismas rectos, allá. Y los prismas vienen a ser sólidos geométricos o poliedros, ¿cierto? Que tienen polígonos que se llaman bases. Aquí, miren, ven la base. La base puede ser una región triangular, cuadrangular, por ejemplo. Si yo dibujo por acá, miren, un rectángulo y lo uno mediante sus vértices, por acá lo voy a unir, ahí está, y voy a formar, profesor, a un prisma. Esto de acá es un prisma. Los prismas tienen dos bases, una base en la parte inferior y una base en la parte superior. Y esas dos bases siempre deben ser paralelos o iguales. ¿Está bien? Ahora, recordamos algunos elementos. Profesor, este es un prisma cuadrangular o rectangular podría ser, dependiendo de la base. Si la base es un cuadrado, se le dice prisma cuadrangular. Si la base fuese un rectángulo, prisma rectangular. Si la base fuese un triángulo, como el que ven acá, sería un prisma triangular. ¿Está bien? Ahora, los elementos son las bases, ¿cierto? Acá tenemos la base en la parte superior y también en la parte inferior. Siempre tiene dos bases iguales que son paralelos. Luego tenemos las aristas. Acá tengo la arista lateral, acá voy a colocar arista lateral, ahí está. Hay que reconocer primero los elementos, arista lateral y arista de la base, arista básica. Ahí está. Listo, les pregunto, ¿cuántas caras laterales tiene este prisma? ¿Cuántas caras laterales tiene el prisma? Cuatro caras laterales. ¿Cuántas caras totales tiene este prisma? 6. ¿Cuántas aristas totales tiene este prisma? A ver, ¿cuántas aristas totales? 12. 12, muy bien, 12, claro. Las aristas son los palitos o los segmentos que ustedes ven. Tiene 4 paraditos, aquí arribita también 4, aquí abajo también 4. 4 más 4, 8 y los paraditos sería 12. 12 aristas totales. Muy bien, ahora, para poder calcular el área, vamos a calcular el área lateral, el área total y el volumen. Pero eso depende de qué, de las siguientes relaciones. Por acá vamos colocando las formulitas. El área lateral, AL, área lateral, son la suma de las caras laterales, las 4 caras laterales. Pero se puede calcular con la siguiente fórmula. El área lateral se calcula multiplicando ¿qué cosa? 2P. ¿Qué cosa es 2P? ¿Se acuerdan qué cosa era 2P? ¿Perímetro? Perímetro, muy bien. ¿Pero el perímetro de quién? De la base. Allá, el perímetro de la base multiplicado por la arista lateral. Pero la arista lateral viene a ser la altura. Claro, ¿por qué altura, profesor? Porque es un prisma recto y el prisma recto forma ángulos de 90 grados con la base. Por eso es que en este caso, la arista lateral viene a ser la altura. Muy bien, ya tenemos acá. El área lateral se calcula multiplicando el perímetro de la base por la altura. No vayan a multiplicar 2 por PA. 2P, todo viene a ser el perímetro. Todo esto de acá, ¿cierto? Es el perímetro. No vayan a calcular el perímetro y luego lo multiplican por 2. No, el símbolo, acá está, mira, ve, 2P significa perímetro de toda esa figura, en este caso de la base. Ya tengo la primera formulita que vamos a usar. Segunda formulita, el área total. Profesor, el área total
ya es de todo, las 4 caras laterales más las 2 bases. Por eso es que para calcular el área total, simplemente sumamos ¿quién? El área lateral, que ya calculamos anteriormente, más, ¿quién faltaría sumarle? La base de arriba y la de abajo, de abajo. Sería más 2 veces, ¿quién? El área de la base. Base. Muy bien. El área total sería el área lateral más 2 veces el área de la base. Estas formulitas obedecen a todo prisma, cualquier prisma, ya sea un prisma cuadrangular, rectangular, hexagonal, pentagonal, para cualquiera. Y finalmente, el volumen. ¿Cómo se calcula el volumen de cualquier prisma? Se calcula multiplicando el área de la base por la arista lateral. Pero la arista lateral, ustedes saben que es la altura. Altura. Muy bien. Tenemos las 3 formulitas para hallar el área lateral, el área total o el volumen de cualquier prisma. Profesor, ¿esta formulita obedece a cualquier prisma? Sí, a este prisma triangular que ven, a este prisma de que está acá abajo, mira, este cajoncito también es un prisma, también obedece la primera fórmula. Y al cubo, profesor, el cubo también es un prisma y obedece esta fórmula. Solo que para algunos casos, este cajoncito tiene un nombre diferente. Profesor, ¿también es un prisma? Sí, es un prisma. ¿Obedece estas fórmulas? Así es. Pero cuando es un cajoncito, también es conocido como un paralelepípedo rectangular o rectoedro, o también conocido como ortoedro. Y tiene unas formulitas adicionales, unas formulitas especiales. El área, por acá también lo vamos a colocar, por acá, el área total, aquí trabajamos con el área total. El área total del paralelepípedo rectangular es igual a 2 veces, ¿quién, profesor? La suma de todas las caras. Por decir, ¿cómo hallo el área de esta cara? ¿Qué carita es primero? ¿Qué cara es? Es esta carita que rectángulo. ¿Cómo hallo el área de un rectángulo? ¿Cómo se halla el área de un Base rectángulo? por altura. Base por altura. O sea, sería A por B, ¿cierto? B por A, es lo mismo. Profesor, sería 2 veces A por B. ¿Y por qué 2 veces? Porque tiene 2 caras iguales, mira, la de acá y la de al fondo, ¿cierto? Son 2. Allá, por eso es que es 2 veces A por B, área de rectángulo. Más, ahora, ¿quién falta, profesor? Aquí, mira, la de acá abajo, mira, ve. La de acá abajo también es una cara y es un rectángulo. ¿Y cómo se halla en el rectángulo? B por B por C. B B por por C. C. Claro, 2 veces B por C. Más, ahora, ¿quién falta? Lo de los costados, profesor. Esta de acá, esta cara de acá al costado. Pero esto de acá lo conocemos, vale A. ¿Cierto? Es la misma de acá, mira, ve. ¿Cómo se calcula el área de este rectángulo? A por C. A por C. Ahí está, A por C. Y todo es 2 veces, profesor, porque son 2 veces una cara de aquí y la del fondo, del frente, ¿cierto? Y la de acá una tapa y la de abajo. La de acá y la del frente. Por eso es que es 2 veces A por B más B por C más A por C. Eso es para calcular, ¿qué cosa? El área total de un paralelepípedo rectangular, rectoedro o ortoedro. Ese es el área total. Y luego tenemos el volumen. El volumen de ese paralelepípedo rectangular simplemente se calcula multiplicando las 3 dimensiones, largo por ancho y por altura. O sea, ordenándolo sería A por B y por C. Muy bien, ese es el volumen ¿para quién? Para ese cajoncito. No olviden que ese cajoncito o ese ladrillo, ¿cierto? Es un paralelepípedo rectangular o rectoedro. Y finalmente la diagonal de ese paralelepípedo rectangular. Aquí está la diagonal, esta diagonal que une 2 vértices opuestos. Esa diagonal se calcula como la raíz cuadrada ¿de quién? De los cuadrados de cada dimensión. A cuadrado más B cuadrado y más C cuadrado. Listo, eso es para el paralelepípedo rectangular. Muy bien. Luego tenemos por ahí el cubo. Voy a bajarlo un poquito. El cubo se caracteriza ¿por qué? Porque todas sus caras, ¿qué figuras son? Todas sus caras son Cuadrados. cuadrados, ¿cierto? Todas sus caras son cuadrados. Ah, ya, profesor. Claro, el cubo tiene todas las caras cuadradas, ¿cierto? Porque ustedes seguro que han trabajado con ese cubo mágico, ¿cierto? Alguna vez han intentado formar todas las caras, ¿cierto? Todas las Sí. 6 caras. ¿Y lo han logrado? Claro, sí. Tiene un truco, ¿cierto? Tiene un truco eso. Tiene un truco. Y con la práctica aprenden ese truco y al toque sale
formar todas las caras de los mismos colores. Listo. Pero ese cubo, profesor, también tiene un área lateral. ¿Y cómo se calcula el área lateral? A ver, les pregunto, ¿cuántas caras laterales tiene este cubo? ¿Cuántas caras laterales? 4. 4. Por lo tanto, sería 4 veces, pero cada cara está representado por un cuadrado, ¿cierto? ¿Y cómo hallan el área de ese cuadrado? Lado al cuadrado. Lado al Lado cuadrado. al cuadrado. Y da la casualidad de que ese lado mide A. A por A o A al cuadrado sería A elevado al cuadrado. Claro, el área de ese cuadrado es A al cuadrado. Profesor, ¿y por qué 4? Porque son 4 caras laterales, ¿cierto? Y en este caso, a este lado que le hemos puesto A, a este segmento, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? ¿Se acuerdan? Arista. Arista. Entonces, cuando mencionemos el área lateral de un cubo, diremos 4 veces la arista al cuadrado. Muy bien. Y si queremos calcular aquí al costadito el área total, ¿cómo calcularíamos el área total? Todas las caras. ¿Cuántas caras tiene, profesor, en total? 6. 6. Entonces sería 6 veces la arista al cuadrado. Allá, profesor. Y estas formulitas es la misma de acá, se ha usado lo mismo de acá, solo que aquí como la arista es la misma, se ha colocado A. ¿Ok? Son formulitas especiales para poder resolver más rápido. Si utilizamos la primera fórmula general, también te va a salir, pero como acá la arista es la misma, reemplazamos por estas formulitas que conocemos para el cubo, para el paralelepípedo rectangular o para el prisma en forma general. Y también podemos calcular la diagonal del cubo. ¿Dónde está? Aquí está, mira, esta diagonal. ¿Cómo se calcula esa diagonal? Esa diagonal se calcula multiplicando la arista por raíz de 3. Ahí está. Profesor, y si de repente quiero calcular, a ver, miren, esta diagonal que voy a marcar acá, esta diagonal de verde, le voy a poner D mayúscula. ¿Cómo se calcularía esa diagonal? A ver. ¿Alguien lo puede ver? Arista por ¿Está raíz de 2. Por raíz de 2, excelente, muy bien. ¿Por qué, profesor? Porque cuando ustedes trazan una diagonal en una cara, la cara es un cuadrado, ¿cierto? Y si es un cuadrado, trazan la diagonal de un cuadrado, se forman ángulos de 45 y 45, ¿cierto? Notable, no lo olviden. Y me acuerdo, si a 45 se pone A, al otro 45 también debe ser A. Y a 90, acá debe ser 90 obviamente, a 90 se opone ¿cuánto? A raíz de 2. Muy bien. Y esa diagonal es la diagonal de la cara, por eso es que esa diagonal vale a raíz de 2. Ahí está, profesor, muy bien. Estamos repasando todo esto para que reconozcan los elementos y podamos aplicar a la fórmula. Muy bien, o el desarrollo de los ejercicios. Continuamos por acá. Luego tenemos al cilindro recto. El cilindro recto se le llama de esa manera, ¿por qué? Porque aquí la arista, que debería ser arista, pero no lo es para este caso, forma ángulos de 90 grados con la base, aquí. Ahí está. Aquí, jóvenes, a este segmento que ven de manera vertical, aquí se ve como un segmento, ¿cierto? Pero no es un segmento porque se dan cuenta que es un cilindro, es una curva, ¿cierto? Es una curva. A esa curva se le conoce como G. ¿Y qué cosa es G? Generatriz. ¿Está bien? Y cuando el cilindro es recto, a esa generatriz también la conocemos como H. ¿Y quién es H? H es la Altura. altura. ¿Por qué altura, profesor? Porque esa altura está formando 90 grados, ¿cierto? La generatriz forma 90 grados con la base, por eso es que se convierte en altura. En otros casos, la generatriz no va a ser la misma que la altura, porque en otros casos se puede presentar así un cilindro oblicuo, ¿cierto? Inclinado. Y obviamente, ahí la generatriz, si no es igual a la altura, es diferente, ¿cierto? Porque la altura va así, formando 90 grados, ¿ok? No lo olviden. Esos son para cilindros oblicuos. Oblicuos quiere decir que están inclinados, oblicuos, ¿está bien? Nosotros vamos a trabajar con cilindros rectos. ¿Y cuáles son las formulitas, profesor? No olvidemos que del centro hacia un punto de la circunferencia es radio. Ahora, para calcular el área lateral, simplemente multiplicamos ¿qué cosa? 2pi por el radio y por la generatriz. ¿Está bien? Profesor, ¿de dónde sale eso? A ver, el área lateral, si ustedes se dan cuenta, es todo el contorno, todos los costados, profesor, pero es una curva. A ver, acuérdense, imagínense ustedes
que tienen un cilindrito, una lata de leche, de cualquier marca, una latita de leche o lata de gaseosa, lo que ustedes deseen. Tienen una latita, ¿y qué hacen? Y esa latita lo abren por un costado. Lo abren por acá, supongamos. Lo abren. Y si lo abren, ¿qué figurita se va a formar? Lo abren y lo estiran. ¿Qué figurita se va a formar? A ver, a ver. Lo abro. ¿Y qué figurita se forma? Un rectángulo, profesor. Claro, lo abro y se forma un rectángulo. Y acá arribita me queda un círculo y acá abajo también me queda el otro. Ajá, claro, ¿cierto? Si ustedes abren una latita de leche, tienen un círculo arriba, un círculo abajo y un rectángulo al medio, lo que se ha abierto, ¿cierto? Todo ese contorno. Profesor, pero el área lateral sería esta figurita, ¿cierto? Esto es el área lateral del rectángulo. Allá. ¿Y cómo se calcula el área de un rectángulo? Base por altura. Profesor, la altura viene a ser la generatriz, ¿cierto? Acá está, mira, esa es la altura. Muy bien. Profesor, ¿y el largo? ¿Quién sería el largo? Ajá, el largo viene a ser todo este contorno. Y todo este contorno forma la longitud de la circunferencia, ¿o no? Mira, ve, ¿cierto? Claro, cuando yo rompí esto, se abrió, todo eso viene a ser la base. Profesor, pero la base viene a ser la longitud de la circunferencia. ¿Y cómo se calcula la longitud de la circunferencia? Ya los di en área, ¿se acuerdan? Se calcula multiplicando 2pi por radio. el radio. Ah, ya, profesor. Entonces, miren, si acá tengo la altura y acá tengo la base, el área de este rectángulo, que es el área lateral, es base por altura, pero la base es 2pi por radio y la altura de la generatriz. Por eso es que el área lateral es 2pi por el radio y por la generatriz. Ojo, de ahí se obtiene esa formulita. ¿Está bien? Ya conocemos el área lateral y de dónde se obtiene. Luego, profesor, el área total se calcula sumando ese área lateral. ¿Qué le sumamos? ¿Qué falta sumarle al área lateral? Falta sumarle el Círculo. los dos círculos, ¿cierto? Claro, profesor, sería así, para que lo vean. El área total sería el área lateral, que ya lo conocemos. ¿Cuánto vale? 2pi, ¿cierto? Por radio, por la generatriz. Más, ¿cuántos círculos son? Son dos círculos. 2 veces pi, ¿cómo se halla el área del círculo? Pi por radio al cuadrado. Lo sumamos y lo factorizamos y obtenemos esta formulita. Ahí está. ¿Está bien? Claro, factorizando, mira, se repite 2pi r y me queda g más el otro r. Ahí está. Esa es la formulita y la obtención para calcular el área total. Y el volumen simplemente es el área de la base. ¿La base qué figura es? Acá está, mira, ve, es un círculo. ¿Y cómo se halla el área del círculo? Pi por radio al cuadrado. Entonces, el volumen es el área de la base por la altura, pero la altura de la generatriz. O sea, sería pi por radio al cuadrado por la generatriz. Listo, profesor, ya reconocí las formulitas tanto de los prismas como del cilindro, y ambos, cilindro recto y prisma recto. Ahora sí, pasamos, profesor, a atacar a los problemitas. Ya en mente más o menos la formulita, en su mente, y acá se van a quedar las formulitas también para que vayan reconociéndolo. Muy bien, ahora sí, eso sí es posible, lo van anotando. Algunas cosas auxiliares, ya le dije, que se agrega, siempre es bueno que ustedes lo vayan anotando ahí para que lo tengan de referencia y para desarrollar los problemas. Muy bien. Borramos acá lo que no es indispensable y nos quedamos con los que sí vamos a trabajar. A ver, este prisma ya lo sacamos, lo dibujé para que reconozcamos los elementos. ¿Listo? Por acá. Problema número 1. Si tenemos tiempo para desarrollar, sí, hasta problema 1 y 2 de repente. Muy bien. A ver, atentos acá, miren. En el problema número 1 me dice calcular el volumen del sólido que se forma. A ver, que se forma cuando el cuadrado de la figura gira 360 grados alrededor del eje. A ver, les pregunto. Esa figurita ya me dice que es un cuadrado, ¿cierto? ABCD es un cuadrado. Si hago girar sobre ese eje, sobre el eje L, ¿qué figura se va a formar? ¿Qué figura se formará? Ajá, muy bien, claro, se forma un cilindro, muy bien, Justina. Se forma un cilindro. ¿Por qué, profesor? Si ustedes se dan cuenta, lo hacen girar, es como si fuese por acá el radio, mira, es como si fuese este radio, y lo hago girar, mira, lo hago girar,
se forma un círculo, profesor. Y ese círculo, como es un cuadrado, va a formar un cilindro, profesor. Claro, forma un cilindro. Y me doy cuenta que AB sería el radio, no, mira, AB, ¿cierto? AB es el radio que está girando. Muy bien, profesor. Entonces ya lo vi. Entonces rápidamente sale acá, mira, profesor, esto sería el radio, ¿cierto? Claro. Y BC, ¿qué sería BC? B sería la altura, pero la altura es conocida acá como la generatriz. Allá, profesor, pero si es un cuadrado, al trazar la diagonal, ¿se forman ángulos de 45 y 45 o no? 45. Entonces, profesor, me acuerdo, si a 45 se opone G, a 45 también G. El radio es igual ¿a quién? A la Generatriz. Pero yo sé algo. Si a 90 se opone 4 raíz de 2, ¿a 45 cuánto se pondrá? 4. 4. Y al otro 45 también debe ser 4. O sea, profesor, el radio de la generatriz valen 4. Así es, ya lo tengo. Y como la figurita que se formó es un cilindro, claro, es un cilindro, aquí lo veo para que lo tengan más o menos, se ha formado un cilindro, profesor, me pide calcular el volumen de esa figurita. ¿Y cómo se calcula el volumen de un cilindro? Fórmula, volumen de un cilindro, a ver, ¿se acuerdan? Por radio al cuadrado por la generatriz. Muy bien, pi por radio al cuadrado y por la generatriz. Y si ya tengo el radio y la generatriz, solamente reemplazamos. Pi por el radio. ¿Cuánto vale el radio? 4. Al cuadrado. 4 al cuadrado. ¿La generatriz cuánto vale? También 4. Multiplicamos y salió 4 al cuadrado. 16. Por 4. 64. 64 pi. No olviden, pi. Profesor, pero es volumen. Y el volumen es en unidades. ¿Qué unidades? Unidades cúbicas. Aquí veo un lapsus, no es cuadrado. Si fuese área, ahí sería, porque multiplicamos 2 dimensiones. Cuando multiplican 2 dimensiones, U por U es U al cuadrado, unidades cuadradas. Este es volumen. El volumen se multiplica en 3 dimensiones, ¿cierto? Y como son 3 dimensiones, sería unidades cúbicas. Muy bien, ahí completan ese ejercicio. Aquí había un lapsus, no era cuadrado, era unidades cúbicas. Para todos, obviamente, para todos es la unidad cúbica. Y sería la alternativa D, 64 pi unidades cúbicas. Muy bien, jóvenes, muy bien. El problema número 2 es parecido, a ver, me queda un minuto solamente. Es parecido porque me dice, mira, al girar, a ver, calcular el área del sólido que se forma, el área total, dice, cuando el rectángulo ABCD de diagonal 4 raíz de 5, dice, centímetros, y DC vale 4, gira completamente. Cuando gira este rectángulo, al girar, también se va a formar por acá un cilindro. Para ser exacto, un cilindro. Muy bien. Y me pide calcular el área total. Vamos a colocar solamente la formulita, no me da para más tiempo. ¿Cómo calculamos el área total de un cilindro? A ver, ¿se acuerdan? A ver. 2pi por el radio. Por radio por la generatriz. Más 2pi por radio al cuadrado. Por la generatriz más otra vez el radio. Ahí está, factorizado ya. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Y qué hacemos? Igualito que en el anterior. Pero acá les da la diagonal. Pero eso ya lo hacemos mañana, jóvenes. ¿Ok? Porque ya me ganó el tiempo, me quedan solamente 20 segundos. Como para despedirme, no quiero dejar esto sin despedirme. Nos vemos, chicos, hasta la próxima. Porque después se queda cortado. Gracias a todos, chicos. Gracias a todos por su atención.